Hola, un buen día para todos. Les habla Jonathan Guerra, docente del área de matemáticas de la institución educativa María José Vasco. En este tutorial vamos a resolver el punto 4 de la guía transversal del grado noveno. El punto 4 nos dice entonces que cuál es la diferencia entre el rango y el dominio. Esta pregunta ya la habíamos respondido con la anterior definición, con lo que tenía que ver con el concepto de función. Volviendo al módulo de recurso de matemáticas, veamos nuevamente la definición de función. Entonces una función es un operador matemático que a cada elemento de x le asocia un único elemento f de x. Al elemento x se dice que pertenece a un conjunto de números reales llamado dominio. Por su parte, el elemento f de x pertenece a un conjunto de números reales llamado rango. Podemos definir entonces el dominio como ese conjunto que yo ingreso, ese conjunto de números que yo le ingreso a la función, para los cuales la función está realmente matemáticamente definida. Y el rango es ese conjunto de números que me entrega la función luego de haber pasado por ese operador matemático. A mí me gusta ver particularmente la función como una licuadora, el ejemplo que les mostraba anteriormente. El caso del dominio sería todas aquellas cosas que yo le puedo ingresar a la licuadora sin que se me dañen. Por ejemplo, yo no le podría ingresar ladrillos a una licuadora porque se me daña, ¿sí? Entonces el dominio es lo que yo le puedo ingresar a la función sin que se dañe, es decir, sin que haya inconsistencias matemáticas. Mientras que el rango es todo aquello que me entrega la función. Es decir, si yo a la licuadora le meto, por ejemplo, naranjas, pues ella no me va a entregar jugo de mora, por ejemplo. Si le meto naranjas, me va a entregar jugo de naranja. Entonces el rango tiene que ver entonces con lo que me entrega. Eso en cuanto a la respuesta de la pregunta número 4. Veamos la pregunta número 5. La pregunta número 5 dice, ¿qué significa que una función tenga dominio los reales excepto el número 1? Es decir, dominio reales menos 1. Entonces, les decía que el dominio son aquellos valores para los cuales la función matemática está definida, es decir, aquellos para los cuales la función tiene un sentido y, entre comillas, no se daña. Veamos el ejemplo que plantea el módulo o el recurso de matemáticas. Dice, Sam representa en una función su aceleración a lo largo del tiempo durante uno de sus entrenamientos para la carrera de atletismo. La expresión a la que llegó y los datos más relevantes que utilizó se presentan a continuación y le dan esta función, cuya función es una función entonces del tiempo. Yo ingreso valores de tiempo y me da valores de aceleración, en este caso la aceleración de Sam. Dice que el tiempo de carrera fue de 3 minutos o equivalía a 180 segundos. La aceleración máxima de Sammy fue 20 metros sobre segundo cuadrado y la aceleración mínima fue de menos 2 metros sobre segundo cuadrado. Muy bien, para calcular el dominio lo primero que tenemos que hacer es percatarnos de que la función está definida, es decir, existe, siempre y cuando este valor de t sea diferente de 1, ya que si yo le meto acá en vez del t, le pongo un 1, me va a quedar 1 menos 1, es decir, 0. Y 2 dividido 0 no existe, porque las divisiones por 0 pues no están definidas. Por lo tanto, para calcular el dominio lo que hay que hacer es pensar la función que me están dando cuando podría tener inconsistencias matemáticas. En este caso puede tener una inconsistencia matemática cuando la t que vale 1, porque las divisiones por 0 no existen. Es decir, entonces que el dominio son los reales menos el conjunto del número 1. Así se puede calcular el dominio. Entonces, cuando la pregunta es, ¿qué significado tiene que la función tenga los dominios reales excepto el 1? Eso quiere decir que la función que me están dando tiene una inconsistencia matemática en el número 1, es decir, en el número 1 esa función no está definida. Puede decirse entonces que el 1 es como, por ejemplo, el ladrillo que daña esta licuadora, el ladrillo que daña esta función, por decirlo de alguna manera. Vamos a resolver ahora entonces lo que tiene que ver con los dos ejercicios que nos plantean estas preguntas. El primer ejercicio dice que Sammy, durante sus primeros entrenamientos, encontró que para una carrera de 1 minuto, su aceleración más pequeña fue de menos 2 metros sobre segundo cuadrado y su aceleración más grande fue entonces de 10 metros sobre segundo cuadrado. Y nos dicen, calcule a partir de esta información el dominio y el rango de la función de aceleración de Sammy en el tiempo. Muy bien, entonces aquí no nos están dando una expresión matemática como tal,
sino que nos están diciendo en dónde está definida la función. Para ello, vamos a entonces primero identificar cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Tenemos entonces que la variable independiente es aquella que no depende de nada, en este caso es el tiempo, y la variable dependiente es aquella que depende de otra, en este caso la aceleración. Muy bien. El dominio se calcula en lo que tiene que ver con la variable independiente. Y como no nos están dando una expresión matemática, lo que tenemos que hacer es simplemente mirar en qué términos está definida la función. Observen que dice que en valor del tiempo la carrera duró 1 minuto. Podríamos decir entonces que el dominio de la función, o sea, los números para los cuales la función matemática está definida en este caso, son los números entre 0 y 1. Entonces tenemos contando el 0 y el número 1, ¿sí? Porque no nos dan más información al respecto, no nos dan la ecuación como tal, podemos suponer que entonces la función está definida para cualquier número entre 0 y 1 contando el 1. Eso puede escribirse también de la siguiente manera. Son los t, mejor dicho, son los t pertenecientes a los números reales, esta E significa perteneciente, tales que, esta guión en matemáticas, este slash en matemáticas significa tales que el t sea mayor o igual a 0 y a su vez mayor o igual a 1. ¿Sí? Así podríamos definir también, digamos en ese caso, el dominio. Vamos ahora con la variable dependiente, con la aceleración, con lo que tiene que ver con el rango. Observen que nos dicen que el rango, la aceleración, va desde menos 2 metros sobre segundo cuadrado hasta 10 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, vamos a decir que los valores que me entrega la función aceleración, los valores del rango, van desde menos 2 metros sobre segundo cuadrado hasta 10 metros sobre segundo cuadrado. Si quiero esta notación no en términos de intervalo, sino en términos de conjunto, tenemos lo siguiente. Son los A pertenecientes a los números reales, recuerden que esta E significa pertenecientes, tales que las A sean mayores o iguales que menos 2 y menores o iguales que 10. Muy bien. Observen que aquí no nos está dando la ecuación, por lo tanto simplemente con los valores en los cuales está definida la función podemos calcular tanto el dominio como el rango. Vamos con la segunda pregunta. La pregunta dice, supón que la aceleración en el tiempo para los dos entrenamientos que realizó Sami está dada por las siguientes dos expresiones. Dos entrenamientos, dos expresiones matemáticas diferentes. Y nos preguntan que cuál es el dominio y el rango para las anteriores funciones. Vamos a mirar inicialmente el ejemplo que estábamos analizando ahorita, que están en los recursos de matemáticas. Para esta función, observen que lo que tenemos que pensar para calcular el dominio es cuándo puede tener inconsistencias matemáticas. Nos dimos cuenta que puede tener inconsistencias matemáticas cuando la t vale 1. Por lo tanto, el dominio son los reales excepto el 1. Ahora, para calcular el rango vamos a hacer los siguientes pasos. Lo primero es tener claro cuál es la función, copiarla inicialmente. Segundo paso es despejar la variable, en este caso independiente, en términos de la variable dependiente, es decir, vamos a despejar t para que nos quede en términos de a. Para despejar t en este caso lo que hacemos es t menos 1, lo vamos a transformar acá, que está en el denominador, lo vamos a subir acá, lo subimos, lo pasamos de dividir a multiplicar, y este menos 1 lo vamos a pasar entonces de restar a sumar. Observen que lo que hicimos es intercambiar t menos 1 hacia arriba y a hacia abajo. Luego el menos 1 pasa al otro lado a sumar y nos queda de esta manera. Como ya t nos quedó despejada, vamos a considerar que esa ecuación 3 es una nueva función, la función 2. Y vamos a preguntarnos esa función cuándo puede tener inconsistencias matemáticas. Esa función puede tener inconsistencias matemáticas cuando haya acá una división sobre 0. Porque 2 dividido 0 no estaría definida. Por lo tanto, la a no puede ser 0. Decimos que el dominio de esta nueva función son los reales excepto el 0. Ahora, realmente este dominio de esa segunda función va a ser el rango de mi función original, ¿sí? O sea que para calcular el rango yo tengo que despejar la variable independiente, en este caso t,
y calcularle a esa nueva función el dominio. Y este valor o este conjunto será el rango de mi función original. Es decir, que el rango de esta expresión matemática que teníamos inicial van a ser los reales excepto el 0. Ahora, si tenemos en cuenta que esto es una situación física, donde no puede tomar cualquier valor en los números reales, sino que tiene unos intervalos definidos, tenemos que definir entonces eso, digamos acá. Observen que el tiempo de carrera son 3 minutos, es decir, la variable independiente va de 0 a 3 o de 0 a 180, pero no puede tomar el valor de 1, o sea, el tiempo no puede tomar el valor de 1. Podemos definir entonces el dominio como los t pertenecientes a los reales, tales que t sea mayor a 0 porque no existen, digamos, tiempos negativos, t sea diferente de 1 porque no se puede meter el 1 porque no está definida en 1 y tiene que ser menor que 3 porque la carrera máximo dura 3 minutos. Ahora, para el rango tenemos que son los a pertenecientes a los reales. Observen que la aceleración va desde menos 2 a 20, tales que a sea mayor a menos 2 y menor a 20. Importante aquí me faltó agregar que a tiene que ser diferente de 0, porque ya dijimos que el dominio de la función t no tocaba el 0, por lo tanto el rango de la función original nunca va a tocar el 0. Es decir, a esta parte del rango hay que agregarle aquí algo similar a esto que teníamos acá, t diferente a 1, aquí colocaríamos a diferente de 0. Volviendo a nuestro ejercicio, tenemos dos expresiones matemáticas y a ambas nos piden calcularles el dominio y el rango. Vamos con la primera función. La primera función es un polinomio. Las funciones polinómicas no tienen inconsistencias matemáticas, digamos, evidentes. O sea que en este caso el dominio van a ser los números reales, porque no hay inconsistencias matemáticas. El dominio son los números reales. Sin embargo, como esto es una situación física, el dominio solo está, digamos, contemplado para los valores que tengan sentido. Aquí no nos dicen cuánto duró la carrera, vamos a colocarla en ese caso hasta infinito, pero como son tiempos positivos, vamos a colocar que el dominio es desde 0 hasta infinito, y este valor se representa con, digamos, un 8 acostado, ese valor quiere decir infinito, es decir, todos los valores mayores a 0. También podría representarse como el dominio son los t pertenecientes a los reales, tales que t sea mayor o igual a 0. ¿Sí? Esto también se podría definir así. Ahora, pensemos en el rango. En el rango no hay necesidad de hacer, digamos, todo el truco matemático que hicimos ahorita. Simplemente piensen ustedes en una licuadora y ustedes le meten todas las frutas, pues ella les va a entregar jugo de todas las frutas. Es decir, si yo le meto todos los números reales, ella me va a entregar todos los números reales. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta que los reales van a ser todos los números reales, es decir, desde menos infinito hasta infinito. En otras palabras, en este caso a, porque es la variable dependiente, a pertenecientes a los reales, tales que a sea mayor a menos infinito y menor a infinito. Observen que aquí no conozco menor o igual porque no sé el número exacto. Otra forma de colocarlo es simplemente que los rangos son los reales. Vamos ahora con la segunda expresión algebraica que tenemos para un segundo entrenamiento. Observen acá que tenemos esta función parecida a la que nos daban en el ejemplo. Tenemos que la aceleración es una función del tiempo como 12t menos 5. Pensemos en el dominio para esa segunda función. ¿Qué inconsistencias matemáticas puede tener? Pues cuando la t valga 5, este denominador se va a hacer 0, por lo tanto la división va a ser 0. Vamos a decir entonces que el dominio van a ser los números reales, van a ser entonces los números reales excepto el número 5. Puede expresarse también como desde menos infinito hasta 5, abierto porque no lo puede tocar, y desde 5 hasta infinito. Ahora, como se trata de una situación física, no hay valores de tiempo negativos, por lo tanto, vamos a cambiar esta notación para tener en cuenta que no hay valores de tiempo negativos y vamos a decir que son los reales excepto el 5, teniendo en cuenta que el tiempo tiene que ser mayor o igual a 0. Es decir, que va desde 0 a 5, sin contarlo, y desde 5 hasta infinito. ¿Sí? Esa es, digamos, una forma de representarlo. La otra forma de representarlo, disculpen, hago acá un poco de espacio. La otra forma de representarlo sería entonces,
son los t pertenecientes a los reales, tales que t sea mayor o igual a 0 y t sea diferente de 5. Muy bien, vamos ahora a calcular lo que tiene que ver entonces con el rango. Entonces, recuerde que para el rango lo que voy a hacer es uso de un artilugio matemático. Voy a hacerlo acá rápidamente. Tenemos en cuenta primero la función. O sea, A es igual a 12, t menos 5. Vamos a despejar la variable t. Voy a hacerlo rápido porque ya se los había explicado pues anteriormente. Entonces tengo t menos 5 es igual a 12 sobre a y t es igual a 12 sobre a más 5. Listo, entonces ya cuando esto tiene inconsistencias matemáticas, pues sabemos que a tiene que ser diferente de 0, porque las divisiones por 0 pues no existen. Por lo tanto, el dominio de esta función que acabo de despejar es el rango de la función original. Vamos a decir entonces que el rango son los a pertenecientes a los reales, tales que a sea diferente de 0. Y ya, simplemente tenemos en cuenta que va desde menos infinito hasta 0 sin contarlo y desde 0 hasta infinito. Importante acá recordarles que cuando utilicen la notación de infinito siempre va con paréntesis, nunca con corchete, porque no se sabe cuál es el número, entonces se coloca con paréntesis realmente. Bien, hasta acá este tutorial. Me disculpan pues que ha sido un poco largo, pero era necesario aclarar pues todo cómo se calcula el dominio y el rango.